pero no entró. Entonces, una de las preguntas que muchos se hacen es ¿por qué Juan no entró al sepulcro, sino que esperó a que Pedro llegara? Entonces, una de las respuestas que nosotros tenemos es porque Juan respetaba a Pedro por ser de mayor edad. Hay un dicho en el mundo, hermano, que dice mayor en edad, saber y gobierno. Entonces, era costumbre en Israel que se le cedía el turno al mayor. Entonces, por eso Juan, respetando, hermano, las jerarquías, esperó a que Pedro llegara, y vamos a leer que fue Pedro el que entró primero. Entonces, si usted se da cuenta, dice, adentro vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces, la mujer que les fue a hablar a los apóstoles, les dijo que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo, que no estaba en el sepulcro. Entonces ellos salieron corriendo, pero usted se puede dar cuenta, o sea, la certeza para nosotros es de que quién se iba a robar el cuerpo y se iba a tomar el tiempo, hermano, para quitarle en lo que lo habían envuelto y quitarle el sudario que él tenía en la cabeza y doblarlo y dejarlo ahí, ¿verdad? No tiene caso que alguien se quiera robar el cuerpo, hermano, y le quite la ropa. Usted sabe que los ladrones por lo general están trabajando siempre en contra del reloj, ¿verdad? Y si alguien se lo quería robar, hermano, yo pienso que desenvolverlo y doblar las ropas y dejarlas ahí, creo yo que era contraproducente. Entonces no había razón por las que las vestiduras se quedaran ahí. Entonces Juan no entra porque respeta al apóstol Pedro por la edad. Algunos piensan y dicen, no, es que Pedro ya era el jerarca entre ellos, pero la palabra de Dios no dice esto. Simple y sencillamente pensamos y creemos que fue por la edad, porque Pedro era de mayor edad. Entonces Juan lo respeta por este sentido. Entonces fíjese cómo dice, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en lugar aparte. Entonces, lo que yo quiero que usted, hermano, se enfoque es en estos acontecimientos que, aunque desafortunadamente no son cronológicos, o sea que no son como nosotros la forma de escribir es en una línea de tiempo diferente. Los apóstoles parece que están escribiendo los acontecimientos de acuerdo a la importancia que estos tienen. No necesariamente lo que pasó una cosa después de otra, sino según lo que ellos pensaban que era importante dejarlo escrito. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, hermano, que el apóstol Juan, que es, ¿verdad?, el evangelio de Juan, dice lo que había sucedido. Y otra vez, ¿por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque quiero dejarle un punto muy importante. No era posible que se lo hubieran robado el cuerpo, porque así dijeron, ¿se acuerda que así dijeron los romanos? Los discípulos se robaron el cuerpo, ¿verdad? Y la Biblia dice que el jefe, hermano, de los sacerdotes judíos le pagaron mucho dinero a los soldados romanos para que dijeran esto, o de lo contrario tenían ellos que morir. Fíjese pues, entonces no había razón por qué dejar, ¿verdad?, una pieza y la otra pieza aparte. Entonces quiero que sigamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Entonces dice Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Entonces aquí veo yo una contrariedad, pero que no es contrariedad, sino la Biblia se explica a sí mismo. ¿Qué
¿por qué si no habían entendido las escrituras, porque ahí lo dice, que no entendían las escrituras, ¿por qué Juan creyó? ¿O qué creyó Juan? Dice, había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué fue lo que creyó Juan? A ver, no sé, écheme una manita. ¿Qué fue lo que creyó Juan cuando vio? Y si creyó, ¿por qué dice, hermano, él está escribiendo? Porque no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a casa. Entonces yo lo que creo, hermano, es que Juan creyó que el Señor había resucitado. Pero después como que, si me permite usted, porque ellos son humanos ahí todavía, ellos aún no son seres sobrenaturales, ahora son seres sobrenaturales, ¿verdad? Que no creo yo que se le aparezca Juan o que se le aparezca Pedro. Si mucho creo yo, hermano, se nos aparecerá Elías. Primeramente Dios, porque la Biblia promete que al final de los tiempos Elías va a aparecer. Y nosotros creemos, hermano, que Juan también va a aparecer en la gran tribulación. Nosotros creemos doctrinalmente y probado con las escrituras, por supuesto, ¿verdad? Que los que van a aparecer, los dos testigos en la gran tribulación, son Elías y Juan el Bautista. Perdón, hermano, dije mal, dije Juan el Bautista, no, Juan el apóstol. Entonces, fíjese pues, pero no lo quiero confundir porque quiero hacer un punto bien importante. Entonces, si Juan creyó, porque ahí dice que Juan creyó, ¿qué pasó con Pedro? ¿Y qué pasó con Juan también? Entonces yo creo que en un momentito, hermano, creyó, pero después empezó él como nosotros a veces hacemos, ¿verdad? Empezamos a razonar y empezamos a razonar. Quizás tú has escuchado la voz de Dios y quizás yo he escuchado la voz de Dios, pero nuestro razonamiento nos quita, hermano, el obedecerle a esa palabra. Empezamos a razonar, ¿no será que estoy loco? ¿No será que oí yo como los esquizofrénicos o como los que escuchan voces? ¿No será que es lo que yo quiero? ¿No será que eso es lo que yo deseo? ¿O de verdad me habrá hablado Dios? ¿De verdad me habrá dicho eso el Señor? No sé si a usted le ha pasado. Algunas veces sí me ha pasado a mí, ¿verdad? Algunas veces, hermano, he escuchado yo, no siempre, pero una vez escuché, predícale el evangelio a ese. Y yo iba, hermano, a predicar el evangelio y entonces empecé, wait a second, dije yo, ¿verdad? ¿Y qué tal si me trata mal? ¿Y qué tal si pelea conmigo? ¿Verdad? Como no lo conozco, no sé quién es, le voy a empezar a hablar y a lo mejor hasta peleando nos vamos a terminar. Mejor no. No sé si a usted le ha pasado o solo a mí me pasan esas cosas, hermano, que escucha la voz de Dios y a veces uno la cree en ese momento y cuando amanece, hermano, uno dice, ¿habrán sido los frijoles? ¿Habrán sido los plátanos fritos? ¿Habrá sido que comí mucho? ¿Verdad? Y aquello se va desapareciendo y pasa. Y desafortunadamente, por eso es que nosotros no hemos disfrutado de la sobrenaturalidad de nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Porque algunas veces, yo no sé si a usted le pasó, por ejemplo, yo siempre he pensado, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho caso? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sucedido? Tal vez hubiera esto, tal vez hubiera aquello, pero como nosotros sabemos, ¿verdad? Los hubieran no existen. Entonces, si nosotros le obedecemos al Señor, yo le aseguro a usted que usted va a ver la sobrenaturalidad. Usted va a ver el poder de Dios y eso lo va a retroalimentar. Y entonces usted, hermano, se va a sentir, perdone la palabra que utilice, la palabra esta, si usted se va a sentir sano.
¿verdad? Ya no va a estar pensando en un montón, ¿será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios puede hacer esto? Yo no he visto nada. Claro, no hemos visto nada porque razonamos demasiado. Mucha lógica, hermano, le ponemos al asunto. Y entonces ahí creo yo que nosotros mismos nos detenemos, porque no quiero pensar o no quiero decir que sea Satanás el que nos detiene, sino que nosotros mismos, hermano, le ponemos un alto, fíjese usted, al poder de Dios, desafortunadamente, hermano, en contra de nuestro beneficio. Porque si aquello sucede, yo le aseguro a usted que usted, hermano, ya no va a ser igual. No va a ser igual. Yo le aseguro a usted que si usted le obedece al Señor y ve una sobrenaturalidad, ve un milagro, hermano, que suceda, usted va a ser transformado y va a crecer en la fe, y entonces usted va a estar seguro, hermano, de que pase lo que pase, Dios está con usted y que las promesas que Dios le ha hecho son reales, las que pasaron, las que están sucediendo y aquellas que vienen para nuestra vida, porque Dios, hermano, tiene cosas maravillosas preparadas para aquellos que lo amamos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces fíjese, ¿qué pasó con Pedro? Si Juan creyó y Pedro no dice nada, ahí entraron los dos y Pedro no dice nada, está callado Pedro. Está, hermano, como, perdón, yo no sé, no puedo decir esto del apóstol Pedro, pero está como, ¿cómo le dijera yo esta palabra? Está como anonadado. ¿Está bien esa palabra? Porque si uso estupefacto, no sé si usted entienda qué es estupefacto. Está uno así, hermano, así como sorprendido, ¿verdad? Anonadado, así como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está callado. No dice la palabra, hermano, que haya hablado Pedro. Entonces, el único que habla es Juan porque lo escribe y él, hermano, da testimonio de lo que él está escribiendo es la verdad. Entonces, fíjese, es bien tremendo esto que está sucediendo con el apóstol Pedro. Sigamos adelante. Dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles, esto fue lo que el Señor les empezó a decir, a enseñar. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Esto era lo que él les estaba ya enseñando. Cada vez, hermano, que el Señor veía acercarse, ¿verdad? El final, les hablaba de esto a los discípulos, les estaba diciendo, en algún momento el Señor Jesucristo les dice, cuando todas estas cosas sucedan, acuérdense que yo se los dije. Acuérdense, ¿verdad? Como que a veces tenemos mala memoria. Yo a veces, hermano, se me ha profetizado, fíjese usted, y yo ya no me acuerdo de la profecía que se me dio a mí personalmente. Y cuando ha sucedido, mi esposa me dice, esta es la profecía que el hermano fulano de tal te dio. Y yo digo, ¿cuándo? Y entonces ella empieza, ¿te acuerdas tal día en tal lugar? Estábamos allá escuchando al apóstol Sergio y el profeta fulano te dijo que esto iba a suceder y hoy sucedió. Hermano, me quedo frío y a veces me dan ganas, no sé, ¿qué pasa? Se le olvidan a uno las cosas. Entonces aquí el Señor les está diciendo, acuérdense. Cuando todas estas cosas sucedan, acuérdense que yo les dije que esto iba a suceder para que no tengan miedo, para que estén tranquilos, para que estén seguros de mi palabra y que mi palabra es la verdad. Amén. Pero fíjese, vamos a leer otro pasaje. Dice Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Entonces usted se da cuenta que aquí estamos en Marcos 8:31 y esta es otra oportunidad, ¿verdad? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero mire la actitud de ellos. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo a preguntarle. Yo no sé si usted alguna vez, hermano, ha estado escuchando algo
y le viene una pregunta y no se atreve a decirla, no se atreve a preguntarla. ¿Y por qué no se atreve? Porque uno piensa, hermano, a lo mejor, ¿verdad? Mi pregunta es tonta, es lo primero que uno piensa. Se van a burlar de mí, van a pensar que no he entendido nada. Y para eso, a lo mejor alguien pregunta y salgo yo de la duda también. Y a veces, ¿verdad? Sí, exactamente, alguien más hace la pregunta. Fíjese, estaba yo con un compañero o hermano, con otro hermano pastor, pero en aquel entonces no éramos pastores, éramos hermano ovejas, los dos. Y fuimos a escuchar al apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y él me dijo, preguntá, ¿qué se hizo el pedazo de pescado que se comió el Señor Jesucristo cuando ya estaba resucitado? Y yo me reí, hermano. Le dije, ¿estás loco? Le dije, preguntala a vos. Le dije yo no voy a preguntar, se van a reír de mí. Preguntá, hombre, me decía. Y le digo, ¿por qué no la preguntás vos? Pues la voy a preguntar. Levantó la manita, hermano. Yo me hice, fíjese, yo me hice para allá porque dije yo, saber qué le va a contestar el apóstol. Y dijo, apóstol, le dijo. Y le hizo la pregunta del apóstol. Buenísima pregunta, dijo. Buenísima. ¿Qué pregunta? Muy bien. Déjame, te voy a responder. Le dijo, fíjese. Y entonces yo dije, dije yo, no era tan tonta la pregunta, ¿verdad? A algunos les parecerá así, pero hermano, para el que sabe, cualquier cosa que usted pregunte es como una explosión para dar una explicación más grande, ¿verdad? Una mejor explicación, porque aquel era un maestro y era un apóstol también al que se le estaba preguntando. Entonces, por sencilla que fuera la pregunta que se le hiciera, para él, hermano, era una oportunidad de abrir el entendimiento de todos. Y usted, me imagino que estará esperando que yo le diga qué dijo el apóstol, ¿verdad? Otoniel Ríos Paredes. Venga mañana. Aleluya. Venga mañana y le cuento. Gloria a Dios. Mañana todos los restaurantes, hermano, van a estar así, miren, empaquetados. Mejor venga a la iglesia, hombre. Y el lunes, porque para nosotros los hispanos, el lunes es el 10 de mayo, es el Día de la Madre, ¿verdad que sí? Pues si usted es hermano gabachío, ¿verdad? Pues mañana, pero si no el lunes puede usted llevar a su mamita a un restaurante, más calmada la cosa, más tranquila la cosa. Pero si quiere ir mañana, pues está bien, no hay problema. Entonces mañana se la contesto. No, se la voy a contestar. Dijo el apóstol Otoniel Ríos Paredes, ese pescado que el Señor se comió, se hizo parte de él, dijo. Se volvió parte de Dios. En otras palabras, hermano, el pescado se hizo Dios. Y eso fue lo que él dijo. Y entonces nosotros, hermanos, nos quedamos igual que usted, ¿verdad? Con más rascadera de cabeza, hermano. Fíjense, bien tremendo. Pero la pregunta fue buenísima. Después subieron muchas otras preguntas. Mire, pues sigamos adelante. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Usted no tenga miedo de preguntar. Cuando ni a Dios no le tenga miedo de preguntar. Usted piensa, algunas veces yo he pensado, hermano, que Dios se va a escandalizar de alguna pregunta que yo le haga. De ninguna manera. Es la única forma, hermano, en que vamos nosotros a entender. Y si nosotros comprendemos y entendemos, hermano, va a ser lo mejor, va a ser para nosotros. Va a crecer tu fe, te vas a volver un cristiano espiritual, no un cristiano carnal, sino un cristiano espiritual. Te vas a volver, hermano, se te va a encender la luz, se te va a encender la visión espiritual y vas a anhelar más, vas a querer más, hermano, y se te va a dar más. Y cada vez que quieras y recibas, se te va a dar más y se te va a dar más y se te va a dar más. Al fin, hermano, que va a ser algo, pero realmente hermoso, bello, hermano, en gran manera, que Dios te esté constantemente hablando y revelando su palabra. Entonces, sigamos adelante. Fíjese pues, ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Como usted ya leyó junto conmigo de que entraron al sepulcro y
no entendían las escrituras, ¿verdad? No entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo todavía, pero fíjese usted, ya tuvieron tiempo de investigar, creo yo. En este momento está bien, no le entendieron y tuvieron miedo de preguntarle, pero al momento de que el Señor Jesucristo resucitó, yo me imagino que ellos, hermanos, ya debieron de haber dialogado entre ellos, ya debieron haber averiguado, debieron haber abierto el Antiguo Testamento, porque dice aquí, hermano, que todo lo que el Señor Jesucristo hizo estaba escrito. ¿Y en dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Pero yo me imagino que estos siguieron asustados hasta el día, hermano, de su resurrección, porque usted sabe que se escondieron a puertas cerradas, hermano, y ellos tenían mucho temor de los judíos y de los romanos también. Entonces no hicieron el trabajo. Entonces mire pues, dice Marcos 9:32, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarles. Entonces parece, hermano, a mí me parece que Pedro no siente nada y no dice nada. Pero si usted estudia esto metódicamente, usted se da cuenta, hermano, que las evidencias estaban ahí. Por lo que yo ya le dije, ¿verdad? Un ladrón no se iba a tomar el tiempo de abrir aquella gran piedra que, según hemos estudiado, hermano, era aproximadamente de más de 1 tonelada. La piedra que se había rodado sobre el sepulcro. ¿Cuánta gente se necesitaba, hermano, para abrir la piedra? Era bastante gente. Entonces ahí había un sello romano que decía que el que abriera esa tumba, ¿verdad? Donde estaba enterrado el Señor, iba a recibir un castigo grande. Y en aquel tiempo es como que si usted abriera una puerta que el FBI ha cerrado y que hayan cámaras viendo, hermano, que usted va a abrir la puerta que el FBI cerró. ¿Cómo piensa usted? Usted abriría una puerta que el FBI tiene un rótulo ahí, ¿verdad? FBI no entre a este lugar, y si usted entra a este lugar va a recibir todo el castigo de la ley. ¿Se atrevería usted a entrar? Yo tampoco, yo no, hermano, ¿verdad? Tal vez algún loco quizás, pero yo no. Y en aquel entonces desobedecer, hermano, a una orden romana era una muerte macabra, una muerte, hermano, fea. Espero que usted me pueda entender. Como por ejemplo ser crucificado, que es, hermano, la muerte más cruel que se puede hoy en día provocarle a alguien esa muerte. Es la muerte más cruel. Déjeme explicarle un poco más, aunque usted ya lo sabe. Les pegaban y después los clavaban, ¿verdad? Usted sabe que había que ponerle un pie sobre el otro para ponerle ahí el clavo y los clavos en la mano. Y entonces ellos, los romanos, tenían el cálculo de hacer que la persona que iba a ser crucificada quedara colgando así, como cuando usted tiene los brazos así y no puede respirar, y no se podían levantar porque les dolía de los golpes, hermano, y la posición que estaban, no se podían levantar. Entonces, para agarrar aire se tenían que apoyar sobre los pies clavados para poder subirse un poco, respirar, ¿verdad? Y otra vez, hermano, a quedar colgados. Y eso, algunos estaban ahí en la cruz de esa manera hasta 10, algunos hasta 12 días, de esa manera. Y cuando los romanos ya querían que se murieran, les ponían un trozo, hermano, en medio de las dos piernas y les pegaban con un mazo a una de las piernas. Entonces las piernas se quebraban las piernas, y entonces el que estaba en la cruz ya no se podía hacer el envión con su pie, ya no podía subir porque sus piernas estaban quebradas. Entonces él iba muriendo de asfixia poco a poco. Usted imagínese, aparte de haberlo golpeado. Pero como las escrituras decían, hermano, que a nuestro Señor Jesucristo no se le tenía que quebrar y no se le iba a quebrar ni uno solo de sus huesos,
Cuando los romanos, hermanos, se dieron cuenta, el Señor Jesucristo estaba muerto, así que ya no hubo por qué quebrarle las dos piernas. Por eso le fueron a decir, hermano, a Poncio Pilatos, que ya había muerto el Señor Jesucristo, y él se sorprendió, dijo, pero si este hombre es un hombre fuerte. Sí, pero ¿cómo le habían pegado? ¿Cómo, hermano, le habían dado 33 latigazos en la espalda? Le habían dado 33 latigazos, si no me equivoco, hermano, no, eran 33 latigazos por todo. Perdóneme, ¿cuánto es 13 más 13 más 13? 39 latigazos, gracias. Entonces eran 13 en la espalda, 13, hermano, en su parte trasera y 13 en esta parte de las piernas. Y el que se los había dado, yo creo que usted sabe, hermano, cómo fue el látigo que hicieron. El látigo de los romanos tenía unos huesitos en la punta que se clavaban en la piel. Y como ellos le pegaban a un hombre X que no conocían, ellos a veces sentían lástima de pegarle a aquel hombre que no conocían, pero al que le estaban pegando en esta oportunidad era para ellos como la venganza esperada en contra de los judíos. Entonces le estaban pegando al rey de los judíos, hermano, le dieron pero con saña, y según cuentan los historiadores, que ellos jalaban el látigo para arrancarle su piel. Aparte de eso, hermano, ¿verdad? Ya le había mandado a pegar Poncio Pilatos, ya le había mandado a pegar, y después, hermano, lo hieren de esa manera. Cuando el Señor Jesucristo llega, hermano, a la cruz, parece ser que su corazón él está teniendo como pequeños ataques cardíacos por la forma en que él está lastimado. Entonces, en un momento de esos, muere cuando se le para su corazón. Antes de eso, él entrega, ¿verdad?, el Espíritu a su Padre y pronuncia las palabras que nosotros ya conocemos y muere. Así que no hubo necesidad de quebrarle sus piernas. Y entonces se cumplió la palabra que dice que decía que no se le iba a quebrar ni uno solo de sus huesos. Hermano, eso es precioso. No precioso que le hayan pegado a mi Señor, sino que aún ahí la palabra de Dios se haya cumplido. Amén. Entonces fíjese pues, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Entonces Juan cree, pero de todas maneras, hermano, se va a su casa junto con Pedro. O sea, él cree, pero de todas maneras se va a donde estaban, encerrarse. No pasa nada. Es como le dijera yo, es como, no sé cómo explicar esto, hermano, pero no pasa nada, pues, ¿verdad? Juan cree, Pedro entra y se regresan a su casa como si nada hubiera sucedido. Y lo que yo pienso, hermano, que nos sucede a nosotros también es que nos regresamos a nuestra casa como si nada hubiera sucedido. No porque usted no entienda al predicador, porque es probable, hermano, que el predicador no pueda trasladar bien el mensaje, ¿verdad? Pero el problema con nosotros, hermano, es que creo que no escudriñamos la Escritura. Y cuando nos viene alguna duda, hermano, también la disipamos, ¿verdad? Como decía un niño, hermano, que antes estaba aquí, ¿verdad? Decía, ¿a quién se tragó la ballena? A Jesús, decía él. No, le decían todos, no fue a Jesús, ¿verdad? Fue a Jonás, a Jonás. Y decían, y dígame otro pasaje, y él decía, Jesús, decía, ¿verdad? Y la maestra, decía, no, ese es fulano de tal. ¿Quién le pegó la pedrada al gigante Goliat? Jesús, decía él. Y le decían, no, mi hijo, no, fue David, ¿verdad? Y de alguna manera tenía razón, ¿verdad? Pero no era esa la respuesta. Entonces a veces nosotros, hermano, decimos Jesús, ¿verdad? Jesús, ya, con eso, hermano, a veces lo llenamos todo. El problema es que si no entendemos, vamos a hacer lo mismo que estos dos discípulos hicieron. Fíjese pues, dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, como si nada hubiera pasado. Fueron al sepulcro, las evidencias están ahí, la Biblia dice, Juan creyó,
Pedro, hermano, ese sí, ¿verdad? No dice absolutamente nada, y como no entienden, hermano, no entienden la palabra, los discípulos entonces se fueron a sus casas. Así tan frío, así tan sin sabor, papa sin sal, como si no hubiera sucedido nada, como cualquier otro día, se fueron a sus casas, dice la palabra. Pero ¿sabe por qué se fueron así? Bueno, la respuesta está ahí. Porque no entendieron las escrituras. Entonces así, hermano, nos podría pasar día a día, ¿verdad? Llegar, irse a la casa como si nada hubiera pasado. Y hermano, un día va a venir el Señor y vamos a pensar, bueno, yo, ¿verdad? O usted, es que perdone que le diga esto, pero es que al menos lo tengo que, ¿verdad? A darle una sacudida. Vamos a estar esperando, hermano, pero como no vamos a haber entendido, quizás, hermano, se nos va a ser encontrados indignos. Hemos rechazado, en lugar, hermano, de como dice la palabra. ¿De quién dice la palabra, hermano, que nunca dejó que ninguna palabra que salía, hermano, cayera a tierra? De Samuel. Y si no me equivoco, también lo dice de Esdras, ¿verdad? Que siempre, hermano, estudiaron, siempre fueron un poco más allá de lo que se les pedía. En el nombre de Cristo Jesús, que a nosotros, hermano, nos pase eso. Que no nos pase eso, pero que nos pase que tengamos hambre de leerlo por nosotros mismos, de averiguarlo por nosotros mismos, de escudriñarlo. Yo le aseguro a usted que si usted comienza a escudriñar la palabra, le van a nacer muchas dudas. ¿Y qué es lo que usted va a hacer, hermano? Va a preguntar en el nombre de Cristo Jesús, hasta, hermano, que se le abra el entendimiento. Amén. Entonces, fíjese, pues, entonces el problema, creo yo, radica en Pedro, que Pedro pensaba que el Señor no lo amaba. Y como Pedro pensaba, ya no me ama, lo traicioné, le fallé, ¿verdad? ¿Qué importa si está muerto o si está vivo? Si ya no me quiere. Amén. Ya no me quiere. Ya no significo nada para él. Se fue triste a su casa, con la boca callada. Entonces quizás Pedro pensaba, y yo lo creo, que él pensaba que no era digno de volver a ver al Señor Jesucristo. Entonces a lo mejor, hermano, él se negó a creer. ¿Sí entiende usted eso? Se negó a creer. Y por eso, hermano, se quedó callado. Estaba lastimado en su corazón, no porque el Señor lo hubiera lastimado, Dios me guarde, sino porque sentía un gran peso de la traición. Quizás, hermano, nosotros, o quizás haya alguien, yo no sé, nosotros los predicadores preguntamos, quizás haya alguien, ¿verdad? Porque a veces nosotros sabemos, pero, hermano, señalar así verdaderamente, ¿verdad? Así, pues no me parece bien. Entonces nosotros decimos, ¿habrá alguien? O quizás, ¿verdad? Usted alguna vez se ha sentido así y no ha querido acercarse a la casa de Dios. No puede levantar su cabeza. Usted piensa que el Señor, hermano, está tan enojado con usted que usted ya no le puede hablar, porque a lo mejor Él ya no quiere saber nada de usted. ¿No le ha sucedido a usted eso? ¿No se ha sentido usted alguna vez así? Si usted no se ha sentido alguna vez así, gloria a Dios, ¿verdad? Pero tampoco creo yo que sea bueno no sentir nada. Cuando uno siente algo es porque uno, hermano, está arrepintiéndose. ¿Me estoy dando a entender? El que no se arrepiente no siente nada, hermano, sigue igual y ya no le importa. Pero si usted alguna vez, hermano, se sintió decaído, como dijo la profecía hoy, te sientes desanimado, te sientes sin fuerzas, te sientes que ya no te puedes levantar, te sientes que eres indigno, más o menos así dijo la profecía. Pero también dijo, es porque no buscas la presencia del Señor, como decimos que lo hacemos. Vaya, y ahí vamos todos, ¿verdad? Por supuesto, que Dios nos ayude. Pero entonces por eso fue
pienso yo que Pedro no dijo nada. No le dijo nada a nadie. Se quedó callado. Y es que cuando uno está así, hermano, el diablo lo acusa a uno, ¿verdad? Ay, sí, ahora hablando del evangelio, ¿verdad? ¿Quién te hubiera visto hace rato pegar de gritos y vocerrones? Y a lo mejor vio que le pegamos a alguien. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Vas a levantar las manos y le pegaste, le diste unas 2 cachetadas a fulano de tal o amén. Y entonces el enemigo, hermano, acusa. Entonces uno ya no habla uno nada. Ya no puede uno hablar de Cristo. En cuanto uno va a hablar de Cristo, hermano, dice uno, pero si os, ¿y qué derecho tengo yo a hablar del Señor? Dice uno. ¿Qué derecho tengo yo a predicar del Señor? Y más con la gente que lo conoce a uno, hermano. Y que siempre lo están vigilando a uno. Y quizás a ellos es a los que el Señor Jesucristo te mandó a evangelizar. Aquellos a los que le hiciste daño. ¿Cómo se hace eso? Dígame usted. Eso es difícil. Usted tiene que decir: me arrepiento, pido perdón. Por favor, perdónenme, me arrepiento. Pero déjenme hablarles de la resurrección, déjenme hablarles del perdón de los pecados, déjenme hablarles del arrepentimiento, déjenme hablarles del Señor a quien estamos esperando. Por favor. Eso es bien difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Amén. Pero sí podemos. Y usted piensa, o yo, hermano, me hago la misma pregunta a mí: ¿pensamos nosotros que el Señor está tan indignado con nosotros como para no perdonarnos? ¿Amén o no amén? Él nos perdona. Él te va a perdonar y me va a perdonar a mí. Y siempre que le pidamos perdón, hermano, nos va a perdonar. Y un día vamos, en el nombre de Cristo Jesús, un día, hermano, nos vamos a levantar diferentes, totalmente diferentes, como estos, hermano, lo están ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, fíjese, ahora vamos a ver a otro discípulo, la actitud de otro discípulo. Solo que esta, hermano, no es un hombre, sino que es una mujer. Diga conmigo: mujer. Amén. Vaya. Como dice el Chapín, ¿verdad? Mujeres. Gloria a Dios. Mire pues, mire a esta mujer. Diga conmigo: las mujeres. Dice Marcos 16:9. Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. La palabra de Dios, hermanos, dice que al que más se le perdona, más que ama. Al que más se le perdona, más ama. ¿Cómo habrá sido, hermano, para ella que el Señor Jesucristo hubiera echado 7 demonios de ella? Qué paz, qué tranquilidad, qué gloria, hermano. ¿Cómo veía esta mujer la vida de ahora en adelante? Qué manera de pensar, cómo eran sus sentimientos, qué era lo que atravesaba por ella. Antes, hermano, se sentía sucia, inmunda, hermano, apestosa, qué sé yo. Pero ahora ella, hermano, es a la primera que se le aparece el Señor Jesucristo a una mujer. A una mujer que le había permitido hacer su trabajo. Amén. Fíjese usted, es bien tremendo que muchos cristianos piensan, hermano, que no merecen hacer lo que Dios les dice porque todavía están sucios y pretenden, hermano, limpiarse a ellos mismos para poder llegar a los pies de Cristo. Y esto es como pescar. Usted pesca algo y no lo saca, hermano, limpio. El pez sale, le sacan, ya agarrado es un pescado, ¿verdad? Usted le tiene que limpiar las tripas, le tiene que botar las escamas, hermano, y yo no sé qué más cosas, ¿verdad? Quitarle. Ya después usted lo puede poner a cocinar o asar y comérselo. Pero antes de eso, no.
Entonces, ella le permitió al Señor Jesucristo hacer ese trabajo. ¿Y cómo ha de haber sido? Fue honesta con él, me imagino yo. Fue honesta. Yo me imagino, hermano, que ella fue la que le dijo cómo se sentía, y el Señor discernió y le echó fuera de esos 7 demonios. ¿Qué demonios eran? No lo sé, pero la han de haber traído a esta mujer. Dígame, ¿cómo se ha de haber sentido esta mujer con 7 demonios? Como los 7 demonios, ¿verdad? ¿No ha escuchado usted a alguien decirle, está como los 7 demonios? O sea que cansada, tal vez, deprimida, con miedo. ¿Saber qué cosas, hermano, hacían estos demonios que ella hiciera? Realmente la Biblia no especifica qué era lo que ella hacía. Algunos dicen, hermano, que era prostituta, pero la Biblia no dice que ella era prostituta. Usted escudriñe los evangelios y se va a dar cuenta que lo único que los evangelios dicen es que María Magdalena contribuía, dice, contribuía para el ministerio del Señor Jesucristo. Y si usted lee, hermano, dice que las mujeres eran las que sostenían el ministerio de Cristo y los hombres, hermano, ¿verdad? Como siempre. Y había uno, hermano, que robaba encima de todo. Bien tremendo. Entonces, fíjese pues, de la que había echado fuera 7 demonios. Algunos se atreven a decir que ella, hermano, era novia del Señor Jesucristo. Pero en ninguno de los evangelios dice tal cosa. Amén. Son puras suposiciones. Que el Señor los reprenda. Pero aquí dice, hermano, que a ella se le apareció primero. A una mujer. Diga conmigo, a una mujer. Vaya. Entonces fíjese, dice, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Se negaron a creerlo. No lo creo. No lo creo. No lo creo. ¿No le ha sucedido a usted que se ha topado con personas así? No, yo no lo creo. No, eso sí no lo creo. No lo creo, no lo creo, no lo creo. Eso es imposible. Y es cierto. Para los hombres es imposible. Pero para nuestro Padre Celestial no es imposible. Amén. Bendito sea nuestro Padre, nuestro Señor. Se negaron a creerlo. Aunque, hermano, habían escuchado y él les había dicho, cuando estas cosas sucedan, sepan que yo se los dije de antemano, para que el enemigo no les meta incredulidad y que de esa manera, llenándose de incredulidad, ustedes dejen de recibir lo que tanto anhelan. Porque cuando uno ya se llenó de incredulidad, hermano, ya no pueden recibir unos milagros, o a poco sí. Si para recibir un milagro hay que creer que va a suceder. Pero usted dice, no, eso no va a suceder. No, así es, no va a suceder. Amén. Entonces fíjese, se negaron a creerlo. Sigamos adelante, sigamos adelante. Juan 20:11. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces ella les contesta, fíjese usted. Aquellos 2, no hubo sobrenaturalidad para ellos, pero yo creo que en el corazón ellos mismos impidieron que la sobrenaturalidad sucediera. Ellos mismos. Ellos ya iban preparados, hermano, en el corazón. Porque usted sabe, hermano, que las menos importantes en ese tiempo, y no quiero con esto, hermano, que usted piense que yo soy feminista, ¿verdad?
porque yo creo que el Señor tiene un orden para todo. Pero aquí, hermano, quizá, digo yo, si hubiera sido una persona muy importante la que les hubiera ido a dar la noticia, a lo mejor eso hubiera sido diferente. Pero como era una mujer, ¿verdad? Fíjese usted, las mujeres, ya voy a hablar de más. Yo dije que no iba a hacer eso. Las mujeres a veces están en contra de las mujeres. Las peores enemigas de las mujeres a veces son las mismas mujeres. Bien tremendo. Y yo, hermano, ¿sabe qué me decía mi madre? Me decía, a la mujer me decía, ni todo el dinero ni todo el amor, Carlos. Me decía, en la casa usted es el que manda. Me decía mi mamá, no vaya a dejar que su mujer lo mango. Pero hermano, casi me pegaba, así me decía mi mamá, no vaya a dejar que la mujer lo mangonee. ¿Y ella era mujer usted? ¿No hubiera sido bueno, hermano, que ella me enseñara cómo tratar a una mujer? Carlitos, con su esposa, ¿verdad? Que me hubiera aconsejado, cuide a su esposa, no le hable duro, no le hable recio. Lo que necesita, lo que su esposa necesita o necesite, déselo, provéaselo. Usted va a ser el proveedor y usted la va a tratar bien, le va a hacer poemas, le va a cantar, le va a decir mamacita linda. Aleluya, gloria a Dios. Pero no, y no sé cómo usted está educando a sus varones. Las mujeres que me estén viendo, no sé cómo educan a los varones, pero a mí se me hace que por ahí va la cosa, ¿va? Mujeres en contra de mujeres. No hay que ser así, hombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces fíjese, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella está ya pensando muchas cosas está pensando. Otra vez, Juan 20:15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Hermano, cardíaca las mujeres, hermano, de verdad. No se meta con una mujer decidida, porque, hermano, son tremendas, ¿verdad? Entonces dice, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Juan, hermano, y Pedro no averiguaron nada. No averiguaron nada. Se fueron, se regresaron a su casa porque no habían entendido las escrituras. Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni. Ahora como que lo reconoció. La primera vez piensa que es, hermano, el que cuida el cementerio. Ahora lo reconoce. Nosotros creemos, y algunos hermanos dicen, y yo lo creo, que el Señor Jesucristo como se disfrazó él mismo y después se le apareció, ¿verdad? Como él a esta mujer. Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Fíjese las órdenes. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ya vio las órdenes que le da el Señor Jesucristo? Pero ve a mis hermanos y diles. Entonces aquí lo que yo pienso es, hermano, ¿por qué se le aparece a María Magdalena? Piensa usted. ¿Por qué se le aparece a María Magdalena? ¿Y por qué le dice a María Magdalena lo que tiene que hacer y no a los otros dos? Los otros dos eran los más importantes. María Magdalena, hermano, era mujer. Sin embargo, a ella se le aparece. Por favor, ayúdeme alguna mujer, diga algo. Era más crédula. Ok, su fe era grande. Muy bien. Una mujer liberada. Las mujeres, hermano, son más valientes para la liberación que los hombres. De verdad. A uno de hombre, hasta el doctor le da miedo a uno, hermano. Dicen, vaya con el doctor. Y no va uno.
Hasta que, hermano, las cosas son bien feas, uno va. En cambio, las mujeres, fíjese usted, se hacen el examen de ese Papa, ¿verdad? Papa Nicolau, que por causa de un Papa es el examen, y tienen que hacerse el examen. Y se tienen que hacer examen de cáncer en los pechos, ¿o es lo mismo? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y a uno de hombre, hermano, le dicen, vaya y hágase el examen de la próstata. Ah, hermano. Dice uno, ¿cómo es el examen? Dice uno. Usted ya sabe cómo es el examen. Sí, el doctor se pone el guante, hermano, y tiene que hacer el examen. Ahora dicen, por la sangre se puede hacer el examen, parte. Pero aún sigue, hermano, siendo necesario la otra parte. Pregúntele usted a un hombre mayor de 40 años, ¿usted ya se fue a hacer el examen de la próstata? No, dice, entonces, ¿qué? Y ni me lo voy a hacer. Hermano, y a lo mejor están enfermos. Y a veces, hermano, los hombres se dan cuenta de la gravedad del problema porque hay muchos problemas con la próstata, ¿verdad? Les causa dolor, les causa, hermano, ansiedad, un montón de efectos. Y hasta el fin van. Y todo eso pudo haber sido prevenido. Amén. Entonces, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, fíjese, pero ve a mis hermanos y le da una orden. Entonces, sigamos adelante. Dice Juan 20:18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Se negaron a creerle. No le creyeron a la mujer. Entonces fíjese, Juan cree, pero se queda callado. Pedro ve lo mismo que Juan, pero se queda callado. A María Magdalena, hermano, se le aparece el Señor y le da órdenes. Le dice lo que tiene, lo que haga. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted y me hago a mí es: ¿por qué se le aparece a María Magdalena y no a Juan y a Pedro? Si Juan y Pedro eran más importantes que María Magdalena. Pero ella tuvo el valor de ir a la tumba antes de que ellos fueran. Gloria a Dios. Fueron hasta que ella les llegó a decir si era cierto. Ok, muy bien, valientes. Otra, hermano, por favor, alguien, otro, por favor, que me diga. Alguien que me diga. Diga algo, hermano, algún varón que diga algo. Valiente, ¿va? Aleluya, gloria a Dios. Entonces fíjese pues, gloria a Dios, me gustan las explicaciones y creo que así es. Pero mire, yo pienso que el Señor se le apareció a María Magdalena por esto. La persona más importante para Dios es aquella en la que Él puede confiar. En la que Él puede confiar. Es la persona más importante en el cielo. Segundo, la persona más importante para Dios no es la más famosa o poderosa o con más dinero o con más cosas, ¿verdad? No es esa la persona más importante para el Señor. A veces para nosotros sí. ¿Quién es el más importante aquí? A veces, hermano, a veces, pues el que tiene más dinero, ¿verdad? El que paga, ¿verdad? El que tiene es el más importante, pero no en el reino de los cielos, sino la persona en la que el Señor puede confiar. Y por último, la persona más importante para Dios es aquella que hará lo que Él le pide hacer. Y me llama mucho la atención, hermano, que fue una mujer, ¿verdad? Y yo creo con todas las fuerzas de mi corazón que van a haber muchas más mujeres que hombres en el arrebatamiento. Pero muchas más mujeres que varones en el arrebatamiento. Pero nosotros, hermanos, no estamos exentos. Si usted es la persona en la que Dios confía, se le va a aparecer.
Diga conmigo, se me va a aparecer si Dios confía en mí. Ahora, si usted hace lo que Él le manda hacer, también se le va a aparecer. Porque Dios sabe, ¿para qué se le va a aparecer a alguien, hermano, que le va a desobedecer? Imagínese usted, se aparece el Señor Jesucristo, como hermanos dicen muchos, pues si el Señor Jesucristo está, que aparezca. Así como no, chon. ¿Y quién va a salir ganando? ¿El Señor Jesucristo? No, el que va a salir ganando es al que se le aparezca. ¿Amén o no amén? Porque Él sigue siendo Dios, Él está sentado en el trono, no hay nadie quien lo quite, hermano. Él es el gobernador universal y Él es el que va a juzgar a todas las naciones. No, los interesados somos nosotros, entonces los que lo tenemos que buscar somos nosotros. Gracias a Dios que lo estamos haciendo, pero en este caso, hermano, creo yo que es necesario que nosotros escudriñemos nuestro corazón y que te pongas tú a pensar las veces que Dios te ha enviado a hacer algo y no lo has hecho. Pero no te preocupes, Dios te quiere volver a usar y se quiere aparecer a nosotros. Pero Él tiene que estar seguro, nosotros tenemos que estar seguros en el corazón que nosotros le vamos a obedecer cuando eso suceda. Dile, Señor, yo te voy a obedecer con todo el corazón. Y te aseguro que el Señor te va a hablar y te va, hermano, a enviar a hablarles a aquellos discípulos que todavía no han entendido, pero que después que tú les hables, después de que tú les digas, hermano, lo que el Señor te dijo, van a entender. Y en el nombre de Cristo Jesús dice la palabra que por ti van a ir muchos, dice, a la gloria. Y entonces no solo vas a ser el más importante para el Señor Jesucristo, sino el más importante en el reino de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, démosle gracias a Dios y pidámosle al Señor, ¿verdad? Que seamos encontrados dignos de ser arrebatados, de escapar, dice la palabra, de las cosas que vendrán para este mundo. Que seamos dignos de ser arrebatados. Que Él sepa que puede confiar en nosotros, que Él sepa que puede confiar en ti, que Él sepa que cuando Él te diga que hagas algo, lo vas a hacer. No te preocupes, Él no nos va a enviar a hacer algo que nosotros no podamos hacer. Él nos va a escoger de acuerdo a nuestras capacidades y entonces te va a dar la orden, porque Él va a saber que tu corazón está listo y se te va a aparecer, te va a hablar y tú vas a salir beneficiado. Tu vida va a ser transformada, ya no vas a estar cansado, ya no vas a estar triste, ya no vas a estar agotado, no vas a padecer de falta de fe. Vas a ver milagros a tu derecha, vas a ver milagros a tu izquierda y yo también los voy a ver. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, antes que esto termine, vamos a ver la gloria de nuestro Padre Celestial y vamos a avanzar, vamos a escudriñar y no nos vamos a cansar de leer, de buscar su palabra, de preguntar hasta que el entendimiento se nos abra y entonces nosotros podamos ver y entender lo que el Señor Jesucristo quería decir con lo que dijo. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este pueblo que se ha dado cita. Gracias por mis hermanos, porque, Señor, esto significa, Padre, que te anhelan, que quieren, Dios mío. Yo te pido, Señor, que aumente su fe y que, Padre, podamos hacer, Dios mío, como la profecía, Señor, hablando de parte tuya, nos dijo, que te busquemos en la intimidad, que te clamemos y que intercedamos por los demás. Y que por sobre todo seamos dignos de predicar tu palabra, de abrir nuestra boca y decirle a tus discípulos, por favor te lo pido y te lo suplico, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, lo podamos hacer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios mío, por el ejemplo que se nos ha dejado. Señor, tú eres maravilloso, misericordioso, y sé, Dios mío, que nos perdonas y nos vas a dar otra oportunidad y nadie nos va a poder callar donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos introduciremos
Dios mío, tu nombre para tu gloria. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Levante sus manos y pídale al Señor que le abra su entendimiento. Ya no queremos caminar, Dios mío, Señor, a ciegas. Queremos caminar como viendo al invisible, por favor, te lo suplico. Señor, que estas manos levantadas sean tomadas, Dios mío, como señal de una victoria que está sucediendo y una victoria, Señor, que vendrá sobre la vida de mis hermanos. Que cada uno de ellos se sienta victorioso para la gloria de tu nombre, Señor. Que toda tristeza, todo estrés, Padre, Señor, todo cansancio, toda falta de fuerzas, toda depresión, Señor, la echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Echamos fuera todo pensamiento de impotencia, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de miedo, toda cobardía, la echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos, como su palabra dice, somos fuertes en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores en Cristo que nos da la victoria. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos da los medios para que nosotros lo podamos llevar a cabo. Nos levantamos con el poder de tu palabra, la creemos, Dios mío, Señor, y así es, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, gracias, Padre, Dios mío, Señor, gracias por el ejemplo que nos dejas. Gracias, Señor, creemos, Padre. Creemos, Dios mío, Señor, lo creo con todas las fuerzas de mi corazón, Padre, y nada ni nadie nos lo podrá quitar, porque está, Dios mío, Señor, ahora en nuestro ADN espiritual, y veremos cambios maravillosos para la gloria de tu nombre. Nos levantaremos y seremos transformados en otros hombres, en otra mujer. Seremos transformados, y aquel que nos haya conocido antes verá esa transformación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplico, amado mío, y yo sé que así será, así es y así será. Gracias, Señor, gracias. Estás obrando, tú estás obrando, tú estás obrando. Aunque no lo podamos ver con nuestros ojos naturales, tú estás obrando. Estás obrando, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, amado mío. Gracias, Señor Jesús. Estás obrando. Gracias, amado mío. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Amén y amén. Démosle un aplauso, hermano, a nuestro Padre Celestial. Que el Señor los utilice y que se les aparezca, hermanos. Amén. Dios los guarde, Dios los acompañe. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 11 de la mañana. Amén. Si usted, mamá, no deje de venir, por favor.